Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos. Qué gusto estar nuevamente reunidos para alabar, bendecir y exaltar el nombre del Señor. A nuestros hermanos que nos ven por YouTube o por las redes sociales, que el Señor les bendiga. Qué gusto que esta palabra del día de hoy sea de edificación para sus vidas. Amén. La semana pasada nuestra hermana Carol tocó un tema sobre el ejemplo. ¿Se recuerdan? Había una figura de una persona que iba adelante y todos iban atrás viéndolo, y cabalmente esta persona era mucho más grande que todos los demás. La persona que es el ejemplo va dejando la huella, va dejando la forma, va dejando el esquema. Amós nos habla sobre que el Señor ya dejó puesta la plomada. ¿Y quién es la plomada? Jesucristo. Él es nuestro punto de referencia, con Él es con quien tenemos que compararnos y todo el tiempo llevar nuestra vida delante del Señor y decirle: Señor, te necesito, te necesitamos. Todo el tiempo estamos en ese proceso. Y cuando nosotros leemos la palabra vemos muchos ejemplos. Vemos a Moisés, vemos a José, vemos a Josué, vemos a Abraham. Y miren, una cantidad de ejemplos. Vemos a los apóstoles, ¿verdad? Y en ellos vemos lo bueno y lo malo, las buenas decisiones y las no tan buenas decisiones, que uno dice: caramba, ¿qué están haciendo? ¿Verdad? ¿Qué hicieron? Pero gracias a Dios el Señor viene, los mueve a arrepentimiento. Unos aceptan, otros no, y vemos cómo el Señor está trabajando en sus vidas y en nuestras vidas. Uno de los casos que tal vez más me impacta a mí es Pedro, porque cuando lo veo, su estilo de vida, lo impulsivo que es, digo: Señor, gracias por dejar este ejemplo escrito. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de Pablo y vemos toda la doctrina, todo lo que nos enseña, y de repente Pablo habla de los aguijones, hay personas que dicen: ¿saben cuál era el aguijón de Pablo? Es que él no podía ver, y entonces trasladan su aguijón como algo físico. ¿Y por qué piensan eso? No, es que ese hombre era un santo, ese hombre, para poder dar esa doctrina, era un iluminado, entonces él ya no fallaba. Y entonces yo me quedo pensando: ¿será que Pablo ya no fallaba? Lo que pasa es que no tenemos tanto registro de Pablo como lo tenemos de Pedro. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes cuando estaban en el Getsemaní? Jesús estaba orando y de repente llegaron los guardias del templo y Pedro sacó la espada sin pensarlo dos veces y le cortó la oreja a Malco, que era un guardia, era un siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le dice: Pedro, guarda la espada, porque al que hierro mata, hierro morirá. Entonces pues Pedro, como así, ya cortó la oreja, pero el Señor sana la oreja de Malco. Y vemos esa parte impulsiva. Otro caso que les puedo mencionar de Pedro es cuando él trata de corregir a Jesús. Unos versículos antes, en Mateo 26, Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y luego: ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro rapidito dice: tú eres el Cristo, el que había de venir, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice: eso te lo reveló mi Padre. Y un versículo después, Jesús comienza a anunciar y a decir que tiene que subir a Jerusalén y padecer en las manos de los ancianos, de los sacerdotes, de los fariseos. Y Pedro viene y dice: Señor, ¿cómo se te ocurre? Ese plan no es del Señor. Dios no quiere que tú sufras. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate, quítate de mí, Satanás. Miren, son palabras muy fuertes. ¿Qué pasaría si Jesús te dice a ti: apártate de mí, Satanás? Te lo dice a ti. Yo me sentiría pero devastado. Pero ahí está Pedro, sigue adelante. El Señor lo vuelve a sanar, lo levanta y vuelve a caminar Pedro. Y de repente, más adelante, vemos a Pedro en la cena del Señor. Y Jesús les dice: me van a traicionar. Y Pedro, miren, de verdad amaba al Señor. Y él, con toda su sinceridad, decía: Señor, yo no te voy a negar, yo no te voy a traicionar, yo doy mi vida por ti. Él estaba muy seguro, él estaba siendo lo más sincero
que podía. Contradiciendo a Jesús, porque Jesús dijo, todos se van a escandalizar de mí, me van a negar. Pedro, llegó el momento, cantó el gallo y él había negado a Jesús. Y se recordó de sus palabras y hubo un cruce de miradas y dice que Pedro lloraba amargamente por la traición en su corazón y él decía, yo no lo voy a traicionar, y lo traicionó. Qué lección tan grande, no confiar en uno mismo. Por muy sincero que yo piense que soy, yo no puedo confiar en que mis fuerzas pueden agradar a Dios. Yo no puedo. Y ahí está Pedro dándonos ese ejemplo. Y luego lo vemos en Antioquía, cuando estaba comiendo con los gentiles y estaba Pablo, estaba Bernabé y otros judíos que estaban compartiendo. Y vienen de repente los enviados de Jerusalén por parte de Santiago y rapidito se retrae Pedro y comienza a fingir y a poner un holograma, una fachada. Yo no como de estas cosas, esto me hace impuro. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero fue Pedro en el capítulo 10 de Hechos donde él tuvo una visión estando en una azotea. Dice que estaba viendo hacia el cielo y vio como un lienzo, como una sábana extendida de las 4 puntas bajaba del cielo y tenía de todos los animales terrestres, aves, reptiles, peces, y el Señor le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice, Señor, yo nunca he comido cosa impura. Y esta visión se repitió 3 veces y el Señor le decía, no llames impuro a lo que yo he hecho puro. Y en eso estaba él cuando el Señor le dice, van a venir unas personas, ve con ellos. Cabalmente tocan el timbre, ¿verdad? Tocan a la puerta y llegan unos mensajeros de parte de Cornelio. Cornelio era un centurión de la, ay Dios, se me fue el nombre de la italiana, pero se me olvida cómo le llaman. ¿Cómo? No era la compañía la italiana. Y le dicen, por favor, ven tú a la casa de Cornelio, un centurión. Y entonces Pedro, acaba de recibir la visión, dice, no voy a llamarlos impuros. Y Pedro lo aclara, ya cuando está en la casa de Cornelio, les dice, miren, ustedes saben que para un judío entrar a la casa de un gentil, más de un romano, es abominable, miren, no nos es grato, nos es repulsivo. Ustedes, o sea, está haciendo la aclaración de esa separación, pero el Señor me dijo que no llamara impuro lo que Él ha hecho puro. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque ya comienza a conocer la historia de Cornelio, que es un hombre piadoso que da limosnas y que un ángel se le había aparecido y que el ángel le había dicho, busca a Pedro que está en Jope para que él te diga qué es lo que tienes que hacer, para que él te predique la nueva buena del evangelio. Y entonces de repente él comienza a contar y a dar la nueva noticia cuando baja el Espíritu Santo. Y Pedro, Dios mío, ¿y qué retiene a que los bauticemos con el agua? El orden de Dios, ¿sí? Yo no puedo venir y ponerle reglas a Dios. Si Él dispuso que los podía bautizar en el Espíritu, ¿qué me retiene a mí a bautizarlos en agua? Si ellos ya han creído. Entonces por eso le digo, la vida de Pedro es un excelente ejemplo y doy gracias a Dios por su vida, porque miren, yo de verdad todos los días fallo y entro a veces hasta en depresión, porque otra vez, como dice el chavo, y vuelve el chucho arrepentido, con la cola entre las patas. ¿Se recuerdan de esa? Los jóvenes no, solo nosotros los de esa generación nos recordamos, ¿verdad? Así que gracias Señor por ese ejemplo cercano a ti, ese discípulo cercano que nos muestra un estándar alto en Jesucristo, pero al mismo tiempo que la obra se va perfeccionando día a día, que es una batalla, es un proceso. Amén. Y el tema de hoy
es la consagración a la voluntad de Dios. Y el tema tiene que ver mucho con el derribar fortalezas, ¿sí? Fortalezas en nuestra mente, en nuestro corazón. Y para comenzar yo quisiera que leyéramos 2 Corintios 10, versículo 3 al 6. Si pudieras apoyarnos, Rodrigo, con la lectura, si pudieras tener tu micrófono listo, te lo voy a leer yo. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miren, mis hermanos, esto es tremendo lo que estamos leyendo aquí en 2 Corintios, porque dice: así que debemos estar preparados, porque el Señor nos dice que aunque tenemos un cuerpo que sabe hacer el mal, estoy traduciendo lo que estoy leyendo aquí, esta cita dice que ya no militamos, ya no somos parte de ese ejército de la carne, ya no somos parte de ese ejército que está bajo el gobierno de Satanás, del mundo, sino que hemos sido provistos, miren, con armas poderosas en Dios. Esas armas son la misma armadura que Dios nos describe en Efesios 6, un cinto de la verdad. ¿Quién es ese cinto? Jesucristo. Una coraza de justicia, Jesucristo. El evangelio de la paz, Jesucristo es la paz, quien nos da la paz con Dios, nos reconcilió con Dios. Jesucristo, la fe de Jesucristo, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, ese casco, Jesucristo. Luego dice la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, y que estemos orando en todo tiempo. Son armas poderosas. Miren, ¿qué dice? Para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las fortalezas que están en mi mente, que no quieren conocer al Señor, que no se quieren rendir delante de Él, no son las fortalezas de mis hermanos, son las fortalezas que hay en mí. Yo no voy a cambiar a nadie. Miren, eso es una fortaleza en mi corazón, porque yo pienso que yo voy a cambiar a Marcela, que yo voy a cambiar a Danielita, que yo voy a cambiar a Sofi. Yo no puedo, ni siquiera puedo cambiar mi propia vida. Son argumentos y fortalezas que están en nuestro corazón y en nuestra mente, y hay que llevarlas al Señor y decirle: Señor, ya vi esa fortaleza, tú eres quien puede derribarlas. Señor, vamos a la batalla y enfrentemos. Tú eres poderoso en batalla, tú eres quien va adelante. Amén. Ok, entonces debemos de tener claro que no somos nosotros los que podemos hacer la voluntad de Dios. Esa es una fortaleza. Miren, yo soy obediente, yo puedo. Eso es lo que le pasó a Pedro. Señor, todos te van a negar, pero yo no. Ese creer que es en mis fuerzas es un grave error. Un grave error. Por eso es que tenemos que leer Romanos 8, versículos 7 al 11, por favor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Amén. Miren, este pasaje no es la primera vez que lo mencionamos. Se menciona una y otra vez. Y lo que nos está diciendo es que la carne no quiere y no puede. Es enemiga de Dios. Dice, no debemos vivir según la carne, sino que debemos de vivir según el Espíritu de Dios. Pero, ¿cómo podemos vivir según el Espíritu de Dios? Si no lo tenemos, no podemos. Él no mora en nosotros, es inútil. Miren, de verdad, Pablo, cuando uno lee esto la primera vez, de verdad uno lee un trabalenguas. Es por gracia y misericordia cuando el Espíritu viene y nos dice, tú eres hijo, yo te adopté, pero tienes una naturaleza contraria a la mía. Yo digo sí y tú dices no. Aunque te suene lógico el sí, automáticamente me lleva a la contraria. ¿Se han topado con esas personas que siempre iban la contraria? Ya se rieron algunas personas. Dice, sí, yo conozco. Y de repente dicen, sí, mi hermanita, mi hermanito, mi mamá, mi papá, o uno mismo, ¿verdad? Sí, yo soy el que llevo siempre la contraria, ¿verdad? Entonces, vemos que en nosotros siempre está el decir no a la voluntad de Dios. Cuando se nos presentó el Señor, se nos presenta Jesucristo, tenemos la elección, con Él o contra Él. Yo espero que todos los que estén aquí o los que nos ven por YouTube hayan tomado la decisión de, Señor, te sigo. Y cuando decimos eso, no solo le estamos diciendo, Señor, te acepto como mi Salvador, sino también le estamos diciendo, te acepto como mi Señor. Y cuando hablamos de Señor, estamos hablando de que Él es el dueño. Miren, esto es tremendo. Si Él es dueño de mi vida, de mi tiempo, Él es el que manda. Él es el que dispone. Eso ya no me gustó. Cuando yo acepté a Cristo no me dijeron esos términos. Pero eso es la verdad. Cuando nosotros decimos te acepto como mi Señor y Salvador, estamos diciendo te acepto como Rey, como el gobernante, como el soberano, aceptando que tu palabra es mejor que la mía, que tus caminos son mejor que los míos. Pero el aceptarlo no implica que mi naturaleza, ¿sí?, sea contraria a Dios. Un perro puede maullar, lo que puede hacer es ladrar. Bueno, eso es lo que hace nuestra carne. Automáticamente le ladra a Dios y se da la vuelta. No quiere. Esa es nuestra carne, esa es su naturaleza. No le podemos pedir a la carne que sea obediente porque no puede, no sabe cómo. ¿Sí? Y si de verdad queremos caminar con Cristo, nosotros debemos de consagrar nuestra voluntad a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué significa consagrar? Consagrar significa dedicar, separar algo, una cosa o una persona al Señor. Comúnmente en el medio se puede decir que se consagra a un pastor, a un ministro, a un misionero y se apartan personas, se apartan cosas para el servicio. Y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cómo se apartaba a Aarón y a sus hijos para realizar el sacerdocio, para realizarlo, llevarlo a cabo. Eran consagrados. Pero el Nuevo Testamento nos comienza a hablar y nos muestra que no solo son unas personas de autoridad o que van a ocupar un puesto especial. Todos debemos consagrarnos al Señor. Si estamos hablando de separación, hay otras palabras en la Biblia que nos describen separación. ¿Qué palabras se les vienen a la mente? Santidad. Muy bien. ¿Qué otra palabra representan separación? Comunión. Amén. ¿Cómo? Pelo. Velo. Un velo es una separación. La palabra que yo estaba pensando
era muerte. Porque la muerte tiene, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, dice que ellos fueron separados de Dios. Pero Él nos dice ahora, muere al mundo, muere a tu voluntad, a tus deseos. ¿Qué nos está diciendo? Sepárate. Así como el hombre tuvo la libertad de escoger, no quiero con Dios, ahora nos corresponde a nosotros decir, no quiero con el mundo. Santidad. Me separo del mundo para Dios. Me consagro a Dios. Pueden ver el significado, es hermoso realmente, y todos somos llamados a la santidad. Vean esta cita. Dice Hebreos 12:14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Por qué dice que no podemos ver a Dios sin santidad? Porque Él es santo. Porque Él es santo. ¿Necesitan las citas? Leámoslas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, por favor. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Dios mismo está diciendo, ustedes no pueden estar en mi presencia si ustedes no se visten igual que yo, si ustedes no tienen esa misma naturaleza de santidad. Yo por mí mismo no me puedo santificar, pero Él sí me puede santificar. Es Él quien nos santifica, pero nos dice, santifíquense. ¿Qué quiere decir eso de santifíquense? Tomar la decisión de presentarme delante de Él para ser santificado. Vamos a leer varias citas en Levítico, solo para poder respaldar estos puntos. Dice Levítico 11, versículo 44 al 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Miren, aquí, esta es una de las citas por las cuales Pedro tenía conflicto, porque el Señor decía, no coman carne de animal impuro. Y entonces decía, yo no me quiero contaminar. Bueno, aquí estamos viendo un celo. El Señor nos está llamando a que cuidemos nuestra forma de vivir. ¿Con qué estamos alimentando nuestro corazón? ¿Por qué? Porque eso nos puede contaminar. ¿Con qué nos estamos formando? Una institución de misioneros, ellos ayudan a muchos niños, a muchas personas, y a todos sus, o sea, tenían varias familias, y después de formar a los niños toda su vida, educándolos y enseñándoles del Señor, los mandaban a la universidad para que terminaran de formarse. Y todos los jóvenes que se iban a la universidad terminaban peleándose con Dios, se iban, dejaban a sus padres. ¿Qué está pasando? Bueno, las universidades les comenzaban a enseñar que Dios no era real, y comenzaban a encontrarse con un montón de doctrinas. Y entonces esta institución dijo, ya no vamos a mandar más a nuestros hijos a las universidades. Los formamos, los criamos para después regalárselos al mundo. No lo vamos a hacer. Me llamó, pero miren la atención fuertemente, la decisión de decir eso. Drástica la decisión, porque no queremos que nuestros hijos se contaminen. Esta es una, ¿verdad? Vamos a ver Levíticos 19:2, por favor. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Señor vuestro Dios. Amén. Si ustedes leen el contexto de este versículo, realmente la razón por la cual Dios está diciendo que sean santos, simple y sencillamente es porque Él es santo. Yo soy santo.
Yo soy santo, dice el Señor. Vean Levítico 27, por favor. Santificaos pues y sed santos, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios. Ok. El contexto de esta cita, el Señor le dice: sean santos, pero no vayan a ser como los cananeos que habitaron esta tierra, porque ellos comenzaron a dar a sus hijos en ofrenda, en sacrificio a Moloc. Aparte de eso, estas mismas personas comenzaron a hacer culto a la adivinación, a los hechiceros, tendían a consultar para saber el futuro, maldecían a sus padres, practicaban una infinidad de relaciones sexuales inmorales con animales, miren, era un relajo. Y ahí está la descripción en Levítico de todo lo que los cananeos hacían. Y vean esta siguiente cita, Levítico 20:26, por favor. Habéis pues de serme santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. El Señor nos dice que nos apartó para ser de Él. Pero cuando leemos el contexto, nuevamente es con relación a los cananeos. Y dice el Señor: miren, sean santos para que la tierra no los vomite por sus abominaciones. Hay un estándar, y no es el estándar de que yo creo que soy bueno, es el estándar de Dios. Cuando yo creo que soy bueno es porque me comparo con uno de ustedes. Pero cuando yo me comparo con Dios, me doy cuenta de lo malo, de lo injusto, de lo infiel, de lo malagradecido. Es por gracia. Cuando Dios nos muestra cómo somos, miren, solo Dios nos puede sacar de donde estamos. Y la última cita, que me parece hermosa también, Deuteronomio 23:14, dice: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de pos de ti. Miren, tu campamento, tu corazón, tu hogar. Les enseñas a tus hijos, oras con ellos, lees la palabra, buscan al Señor. Tu campamento, ese campamento comienza en nuestro propio corazón. Déjenme contarles, permítanme que aquí estamos. Cuando una persona consagra o se santifica para el Señor, consagrar significa renunciar a tener el control sobre esa área de su vida. Y lo interesante es que Pablo nos llama a un tipo de consagración. Leamos Romanos 12, versículo 1 y 2, por favor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Mire, dice que nos presentemos, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y la palabra santo, miren, ahí la está diciendo, que presentemos nuestros cuerpos santos. ¿Qué significa? Que los consagremos, que nuestro cuerpo debe de ser separado para que sea agradable delante de Dios. Pero miren lo que dice adelante. Dice que es nuestro culto racional, y esto significa que debe de ser lógico, o por lo menos que debe de haber pasado por un proceso de nuestro análisis y saber qué estamos haciendo. Voy a poner unas preguntas. ¿Qué voy a presentar? ¿Qué le voy a presentar al Señor? ¿Por qué lo voy a presentar? O también podría ser, ¿por qué no se lo voy a presentar, verdad? ¿Tengo que presentarlo? ¿Tengo opción a no presentarlo?
¿Qué pasa si no lo presento? Quiero presentarlo, miren, de verdad, quiero presentarlo porque Él me lo pide, porque le tengo miedo, o lo presento porque deseo agradar a quien tanto me ha amado, me ha dado todo, me sostiene, me da la vida. Estoy agradecido. ¿Por qué quiero consagrar? ¿Por qué quiero entregarle una parte de mi vida al Señor? Hay muchas áreas de nuestras vidas que no se han rendido delante del Señor. Si alguien me dice, no, si yo ahora le rendí toda mi vida al Señor, cuentero, le digo. No es cierto. Estamos en un proceso de rendir nuestra vida todos los días. Y cuando hablamos de que sea un culto racional, ¿se recuerdan cuando Jesús le dijo a Tomás, qué bueno que tú creíste, pero lamentablemente tú creíste porque viste? Dichosos todos aquellos que van a creer sin haber visto. Yo no he visto a Jesús. ¿Alguno de ustedes ha visto a Jesús resucitado? Ninguno, ¿verdad? Todos aquí creemos en el testimonio de los apóstoles y de lo que nos dejaron escrito en la palabra de Dios. Pero lo que Jesús nunca dijo fue, dichosos aquellos que creen sin pensar. ¿Verdad que no? Nos está diciendo que tiene que ser un culto racional, tiene que ser un culto pensado, analizado. A veces hablamos de las dudas y se tiende a interpretar y decir, yo tengo dudas en esto. No dudes, mi hermano, no dudes, porque si dudaste, entonces no, ya fallaste. Dudar es ofender a Dios. Y a mí me genera un poquito de conflicto cuando alguien habla así, porque la duda en cierta manera es buena. Hay un señor que se llama Cliff Netchlet, no sé cómo se pronuncia. El Cliff sí puedo, el apellido no. Y él clasifica, me gusta cómo clasifica el tema de las dudas. Dice que son 3 tipos de dudas. Él es un pastor americano. Y el primer tipo de duda que él habla es la duda intelectual. ¿Cuál es la duda intelectual? Cuando vamos a la universidad, vamos al colegio y nos comienzan a explicar un principio físico, químico, el que ustedes quieran. Y uno dice, ¿en serio funciona la ley de Kepler? ¿Cómo funciona? Y uno comienza a cuestionar. ¿Y la ley de la gravedad? No, yo no creo en la ley de la gravedad. Y te la explican y de repente uno tira una cosa y siempre cae, ¿verdad? No, entonces de plano que sí es. Entonces ponemos dudas sobre lo que nos están hablando, enseñando, y lo ponemos en tela de juicio. Miren, la clave en la universidad es preguntar. La clave en el colegio es preguntar. No entendí. ¿Me lo puede explicar? Miren, no comprendo por qué 2 más 2 es 4. Y uno a veces ve la lógica de los niños chiquitos y uno se ríe, ¿verdad? Y es una buena lógica porque uno hace una pregunta y ellos responden lógicamente, ¿verdad? Si tengo 10 niños y tengo 5 naranjas, ¿qué haces? Jugo de naranja, dicen, para que alcance a todos. No partieron, sino exprimieron. Su lógica está bien, pero como el proceso es aprender a dividir, hay un proceso que cuestionamos. Ese es intelectual. No hay duda al respecto, ¿verdad? Ok. El segundo tipo de duda que comúnmente tenemos como seres humanos es la duda emocional, que se refiere al alma. Cuando alguien llega y le dice a una patoja, te amo. ¿Será que la patoja le dice, ay, sí, tus palabras son tan ciertas? Miren, uno duda, ¿será que me quiere? Este es un aprovechado. O un amigo que dice, ¿cómo te aprecio como amigo? Pero por la espalda, unas críticas, destrucción, murmuración. Y entonces uno dice, ¿realmente será mi amigo o no será mi amigo?
Y cuando hablamos en relación a Dios, ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios, a no tener las dudas? Ahí es donde actúa Dios y dice: yo me voy a mostrar a ti para que tú conozcas quién soy yo. Y Él viene y se comienza a revelar a nosotros como Dios fiel, Dios justo, bondadoso, provisor, sanador. Cada uno tiene que ir conociendo al Señor personalmente. Eso, miren, es personal. Si yo digo que oro, eso lo puedo hacer aquí para apantallarlos a ustedes y hacerlos creer que yo oro. Pero al Señor no lo voy a engañar. Si yo no oro, o sea, no lo estoy conociendo. Cuando leo la palabra, ¿por qué la estoy leyendo? ¿Para tener información o para conocerlo a Él? Y entonces mi relación emocional, mis dudas van decreciendo, van menguando conforme voy conociendo al Señor. Si yo no conozco al Señor mucho, si no conozco al Señor muy bien o no lo conozco mucho, voy a dudar. Señor, no tengo dinero, tengo que pagar la planilla, tengo que pagar a tal persona, tengo que pagar el presupuesto, el supermercado, el colegio. Y entonces hay duda en mi corazón, porque digo: el Señor no es el que provee, quien provee soy yo. Pero cuando el Señor comienza a mostrar su mano proveedora, hay un momento en que uno dice: ya no me tengo que preocupar, Dios sostiene mi vida. Y aunque no tengo nada, Él es mi proveedor. Amén. Pero eso es un conocimiento de una experiencia. Y la última, la duda espiritual. En el campo de lo espiritual, la duda está en relación a la voluntad. Porque la duda viene y es: ¿acepto la voluntad como Dios, la voluntad de Dios como confiable? ¿O acepto mi voluntad como la confiable? Dudo en la voluntad de Dios y dudo en que Dios es bueno. Y esta área de duda es mucho más peligrosa, porque de aquí brota la rebelión. Porque estamos hablando que la voluntad la voluntad de Dios va para un lado y mi voluntad va para otro. Y yo tengo que elegir: con Cristo o contra Cristo. Voy a poner un ejemplo que, por cierto, un hermano me lo contó y miren, fue una bendición. Y le hablé para presentar esto hace mucho tiempo. Le dije: mira, estoy usando el ejemplo que me enseñaste. Y me dijo: no te preocupes, que ese ejemplo alguien me lo enseñó y también fue una bendición. Así que vamos a proceder con el ejemplo. Imagínense que mi papá me dice: Juancho, compra un terreno de una manzana. Y yo voy y compro un terreno de una manzana. Luego mi papá me dice que en la parte de enfrente ponga el portón. Y voy yo y en la parte de enfrente del terreno pongo un portón. Luego mi papá me dice: Juan José, por favor, ponele muro alrededor de todo el terreno. Y Juancho viene y pone muro alrededor del terreno. Cuarto, mi papá me pide que ponga una casa en la parte posterior y yo lo pongo. Pero de repente, en la quinta indicación, mi papá me pide que ponga ahí donde está la X una fosa séptica. Yo soy arquitecto, he estudiado y en mi mente digo: ese no es el mejor lugar. Papá, ese no es el mejor lugar. Y mi papá me dice: sí, yo sé, pero quiero que pongas la fosa séptica ahí. Y yo insisto y mi papá me dice: Juancho, yo sé, pero esa es mi voluntad. Pone la fosa séptica ahí. Y entonces vengo yo en mi criterio y pongo la fosa séptica atrás. Mi papá me dio 5 indicaciones. ¿Cuántas veces fui obediente y cuántas veces desobediente? 4 obedientes, dicen aquí. ¿Quién da más? ¿Cuántas desobedientes? 1. ¿Todos están de acuerdo con esa respuesta?
Ah, no, yo ya sé, a ti ya te la contaron también. Sí, ya, no. Ok, estas son preguntas capciosas. Y esto es lo revelador. Miren, esa última pregunta viene a revelar una cantidad de cosas que están en nuestros corazones. ¿Por qué yo en la última fui desobediente? Porque mi opinión no coincidía con la de mi papá. Él decía que hiciera una cosa y yo iba en contra. Ahora, las primeras 4, aparentemente estoy siendo obediente, pero realmente no estoy siendo obediente. Lo que pasa es que la opinión de mi papá coincidía con mi opinión. Si todas las opiniones de mi papá hubieran ido en contra, yo hubiera hecho todo lo contrario. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces fui desobediente? Todas. ¿Por qué? Porque hice lo que yo quería. Y como mi papá coincidía con lo que yo quería, aparentaba ser obediente. Miren, cuando me enseñaron esto, Dios mío, qué nivel de desobediencia tengo en mi corazón. Con una sola vez que yo desobedezco, me doy cuenta que soy desobediente en todo. Todavía hay una naturaleza desobediente. Voy a usar la cita de 1 de Juan 4:20. Por favor, si la podemos leer. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ok, esta cita la usamos para hablar del amor, pero yo uso esta cita y lo que hago es cambiar ciertas palabras, porque este es un espejo para evaluar mi corazón. Y en lugar de amor, ¿sí?, voy a poner obedecer. Y para que ustedes lo puedan ver y tener más claro, aquí la puse abajo. Dice, si alguno dice, yo obedezco a Dios y desobedece a su autoridad, es un mentiroso. ¿Se dan cuenta que cambié, verdad? Pues el que no obedece a su autoridad, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede obedecer a Dios? ¿A quién no ha visto? Miren, este es un ejercicio que yo hago. Si ustedes quieren pueden usar esta misma cita y poner diferentes palabras. ¿Soy fiel? ¿Cómo puedo decir que soy fiel si a mi esposa, a mis hijas, miren, pueden poner todos los ejemplos y evaluarse con esta cita en su corazón? En este caso, estamos hablando de la obediencia. ¿Quién es tu autoridad cercana? ¿Cuántas veces le obedeces? Le obedezco muchas, pero ahí sí cuando de verdad no puedo, ahí sí ya no estoy de acuerdo. La única razón para no sujetarnos a la autoridad humana es porque va contra la autoridad de Dios y es pecado y nos separa de Dios. Esa sería la única razón. La única razón por la cual es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Pero mientras no sea pecado la indicación, nos debemos de sujetar. Y ahí yo doy gracias al Señor por mis papás, por mis jefes, por mi pastor, por mi consejero, que todos son mis papás, ¿verdad? Y entonces, Señor, miren, de verdad, yo lo digo, a veces lo digo como chiste, pero de verdad es una verdad en mi vida. Yo fui rebelde en mi casa de patojo, de joven, de niño. No les hacía caso. Juancho, no compres moto. Me compré una moto. Terminé metiendo la moto hasta la casa, rompí la puerta. Unos se recordarán de la historia. Miren, un nivel de rebeldía. Entonces yo digo, perdí esa clase. Por eso el Señor me tiene en retranca. Todavía de 47 años, teniendo que obedecer a mis papás. El tema de consagrar es complejo. Miren, el tema de santificar, de consagrar mi voluntad al Señor, es renunciar a mis preferencias. Hace unos días me recordaba de, comenzando en los caminos del Señor,
Yo sabía que tenía que rendirle toda mi vida al Señor, toda, pero yo sabía que amaba muchas cosas que no quería entregarle al Señor. Y entonces pensé, si le entrego esta área de mi vida, va a ser un conflicto. ¿Por qué? Porque voy a fallar. Ya sé qué voy a hacer. Cabalmente acababa de leer Job cuando él dice que hice pacto con mis ojos para no ver a la mujer, a la virgen, dice, de no ver a joven virgen. Creo que así es como lo dice Reina Valera. Y entonces en mi mente dije, Señor, voy a entregarte un área donde yo no tengo conflicto de entregártelo, donde yo sé que eso no amo. Y entonces esa va a ser mi primera entrega. ¿Por qué? Porque va a ser fácil. Miren, mis hermanos, se lo entregué, inmediatamente comencé a extrañarla. Nunca había amado eso, pero solo entregárselo al Señor, comencé, miren, con una ansiedad. Señor, devuélvemela, por favor, devuélvemela. Yo no sé qué pasó, mi carne comenzó a reaccionar de una manera y dije, Señor, yo no puedo santificarme, yo no puedo consagrar cosas. Aquí el sacerdote eres tú. Esa fue una de las primeras experiencias. El Señor me permitió vivir esa etapa y yo le doy gracias al Señor porque esa experiencia me permitió entender eso. Hay una historia que me contaron hace pocos días y me pareció cabal para el día de hoy. La historia habla de dos cristianos y lo que me llamó la atención de la historia es que eran personas maduras, de 40 a 65 años. Y eran cristianos. Y un cristiano le dijo al otro, mira, fíjate que tengo un grave problema. Mis papás me siguen. Cuando yo lo leí dije, esto es para mí. Por eso lo traigo, ¿verdad? Porque yo sentí que me pegaba. Y uno de ellos decía, mira, yo sigo trabajando en la empresa de mi papá. Y me da cantidad de órdenes como no tenés idea. Y me enojo porque lo que me dice me parece anticuado. Me dice aquí, me dice allá, y yo de verdad quiero hacer lo contrario. Yo ya soy el jefe, ya soy el jefe directivo de la empresa, pero mi papá es el asesor. ¿Cómo hago yo? Al final, con todos en la reunión, me sujeto a mi papá, pero miren, no tienen idea lo que se me hace así. Describía a este señor, se le movía en todas las entrañas. Respiraba, voy a hacer caso, decía. Y hacía caso. Y él decía, puedo ver la rebeldía en mi corazón. Entonces el otro cristiano que lo estaba oyendo estaba perplejo, atónito. Y le dice, no puedo creer que te esté pasando eso. No, en serio, sí me pasa. No te lo digo, es que a mí me pasa exactamente lo mismo. Mira, mi papá me dice, pero miren, personas mayores, y tengo el mismo problema, solo que mi papá no es mi jefe. Mi papá me dice esto, y yo tengo, miren, que cruce aquí, que vaya para, me hace dar una cantidad de vueltas. Yo sé que no es la mejor ruta, pero al final le voy a hacer caso. Pero tal vez no es eso lo que me tiene intrigado, le dice el segundo cristiano al primero. ¿Qué es lo que te tiene intrigado? Lo que el Señor me dijo. Entonces el otro comenzó a abrir los ojos. ¿Qué fue lo que el Señor te dijo? Y viene y le dice, me respondió con Mateo 25:23, y los dos se fueron a leerla. Y dice, su Señor le dijo, el Señor me dijo, bien, bueno siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y entonces el cristiano le dice, mira, no entiendo, el Señor me dice que soy bueno y fiel, pero yo puedo ver mi rebelión, lo que está brotando en mi corazón, lo puedo ver. Mis papás creen que soy obediente, pero vieras cómo peleo en mi corazón para que no salga eso de mí. Y peleo y al final, Señor, perdóname.
perdóname, lo voy a hacer. No quiero, pero lo voy a hacer. Entonces el primer cristiano le dijo, ya sé, tengo la respuesta. Vamos a Mateo 21, 28 a 32. Y le dijo, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, ¿qué dice ahí? Arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. A mí me impactó la historia de estos 2 hombres, esta historia. Porque yo puedo ver mi rebeldía en mi corazón y puedo ver que estoy peleando de verdad en mi corazón, queriendo hacer la voluntad de Dios, y veo una desobediencia y veo, Señor, quiero, y conscientemente digo, Señor, no quiero, pero si yo quiero contigo, tengo que obedecer. Y entonces voy con mi corazón, quiero contigo, perdóname por la rebelión. Y cuando leí, Señor, ¿tú me estás diciendo que soy siervo bueno y fiel? Aun cuando estoy peleando en mi corazón. Y hablando con otro hermano me decía, es que hay pasos. Y el primer paso es conocer la voluntad de Dios. Si no conoces la voluntad de Dios, no la puedes obedecer. Eso es lo primero. Lo segundo es que el Señor te está pidiendo que aprendas a ser obediente, te guste o no te guste. Y ese proceso de aprender a hacer la voluntad de Dios, y eso es una experiencia. Cuando comenzamos a hacer la voluntad de Dios y terminamos de hacerla, ¡ay, qué rico! Qué rico es obedecerte. Y viene otra vez la nueva experiencia, no quiero, y terminamos de ser obedientes. Qué rico se siente ser obediente a Dios. Y comienza a formarse en nosotros el amar su voluntad. No por nosotros mismos, sino porque Jesucristo está haciendo su obra en nosotros. Miren, estos 2 cristianos que les mencioné no son el ejemplo ideal. El ejemplo ideal es Jesucristo. Pero vean esto, vamos a leer Hebreos 10, del 5 al 7, por favor. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas te preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Amén. Aquí estamos hablando en hebreo, en el libro de Hebreos, lo estamos leyendo, y es el Señor que está diciendo que Dios le preparó cuerpo a Jesucristo. Y Jesucristo dice, vengo a hacer tu voluntad. Pero esta cita viene del Salmo 40, versos 7 al 8, que dice, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, que fue lo que leímos en el versículo anterior, el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Quién está hablando? Jesucristo se goza en hacer la voluntad del Padre. Y el Padre se deleita en Jesucristo por el nivel de obediencia. Jesucristo no necesitaba aprender obediencia, pero dice en Hebreos que aprendió obediencia. Aprendió obediencia al punto de muerte,
haciéndose maldito en la cruz, bajando a las profundidades del Seol, y con gozo y con alegría lo hizo, porque ama a su Padre. Por eso es que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Él sabe que nosotros no podemos. ¿Cómo es que Él sabe que nosotros no podemos? Porque Él cargó sobre sí nuestra rebelión. Él sabe cuál es nuestra rebelión. La conoce porque Él la llevó sobre sí. Él conoce nuestras angustias. Él conoce nuestras limitaciones. Él sabe. Si hay alguien que sabe qué es lo que hay en nuestros corazones, es Él. Los que no saben qué es lo que hay aquí somos nosotros. Él es nuestro ejemplo. Pero hay un proceso. Miren el ejemplo de Pedro. De verdad. El ejemplo de Pedro, de cómo fue transformado y cómo Dios hizo la obra en él. Eso nos da esperanza, mis hermanos. Porque si somos necios, re necios, re testarudos, que mi voluntad, que lo que yo quiero. Miren, Pedro, él era de los impulsivos, que salía de su corazón. Eso que estaba en su corazón lo dejaba salir, no tenía filtros. Si Dios trabajó en Pedro, puede trabajar en nosotros. Amén. Vamos a orar. Ahí donde están mis hermanos, cerremos nuestros ojos, dejemos todo lo que nos distraiga. Padre bueno, Padre de la gloria, primero que nada te doy gracias, Señor, porque tú nos apartaste para ti. No nosotros, tú, Señor, nos apartaste para ti por medio de la sangre de Jesucristo. Señor, rendir nuestra voluntad a ti no es fácil. Nosotros por nosotros mismos no podemos, Señor, te necesitamos.